¿Fuerte y claro? Hermanos, pues bienvenidos. Ahora sí vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo les fue con su tarea? Bien. La tarea era, ¿cuál era la tarea? ¿Leer en griego? En español. Es importante que, como primer punto antes de otra cosa, cuando van a estudiar un libro de la Biblia, es que lo lean. ¿Cómo van a entrar a estudiar algo que no conocen, no? Entonces, el primer punto, que ustedes lo van a ver en hermenéutica, es leer en español. Muchísimos hermanos de nosotros murieron para que tú y yo tengamos una copia de las Escrituras en español, en el idioma que podamos entender. Ese es el llamado. Las sociedades bíblicas han tratado de llevar la Biblia en diferentes idiomas. Ahorita, por ejemplo, aquí en México, ustedes saben que hay algunas comunidades donde no hablan español, donde obviamente no hablan inglés ni italiano, sino hablan algún tipo de dialecto, algún tipo de lengua, y ellos tienen ese llamado de parte de Dios de traducirlo a los diferentes dialectos o a los diferentes idiomas o lenguas que se hablan en comunidades indígenas en todas partes del mundo, ¿no? Y es importante que nosotros valoremos lo que tenemos, que es la Biblia. La Biblia, simplemente la Biblia. ¿Cuál es uno de los pilares de la reforma protestante cristiana? Es solo Escritura. Solo Escritura. Yo creo firmemente en la sola Escritura. Cuando ustedes, acuérdense que este es un estudio espiritual, sí académico, pero a diferencia de estudiar filosofía, a diferencia de estudiar historia, a diferencia de estudiar que cuando nosotros como alumnos de teología tenemos que estudiar historia, a lo mejor tenemos que estudiar filosofía, tenemos que estudiar muchas cosas, pero principalmente Dios nos llama a estudiar la Biblia. La Biblia es la fuente de inspiración única de Dios. Es algo milagroso, es algo sobrenatural leer la Biblia. La tarea era, si no la hicieron para que la vuelvan a hacer, de todas maneras se va a quedar otra vez de tarea, es leer las 3 cartas de corridito. Están muy cortas, y más si las ponen en audio y las van leyendo, también te van apresurando, sin tomar en cuenta los comentarios. Yo sé que muchos tienen Biblias con comentarios abajo, yo sé que muchos tienen la oportunidad de complementarlo, pero ahorita es solo texto. Ustedes van a ir al texto, a solo la Escritura. Los comentarios de abajo no es texto inspirado. Yo cuando era niño y abría una Biblia católica y estaban como la MacArthur, todo así, yo no sabía realmente qué era la Biblia y qué era lo que decía el concilio del Papa, no sé qué. Entonces yo pensé que eso era la Biblia. Y ahora que llego a conocer a Dios y me agarro una Reina Valera simple, sin comentarios y sin notas, me doy cuenta que realmente la Biblia era más simple, o más, no simple, sino más fácil de entender, porque yo leía que el concilio de no sé qué, entonces te hacía bolas. Entonces ahorita yo no estoy diciendo que los comentarios son malos. Bueno, aquellas Biblias sí. Aquellas Biblias nada más confunden y tratan de distraer al lector. Estos comentarios tratan de explicar el texto, ¿ok? Tratan de ponerte en contexto de lo que está hablando, porque nosotros no somos historiadores realmente, o sea, somos creyentes. O sea, toda esa investigación que ellos hicieron es súper útil para nosotros, porque ellos ya pisaron el polvo, ya fueron, investigaciones arqueológicas, investigaciones históricas, investigaciones gramaticales, investigaciones de todos los tipos, ya las hicieron ellos. Entonces está ahí. Pero para efectos de esta clase vamos a comenzar con una lectura de solo el texto inspirado, que es solo la Biblia. Hay algunas aplicaciones que te dicen que para que tú entiendas mejor le quites hasta los capítulos y versículos para que te vayas solamente sin... Acuérdense que las divisiones, esas las pusimos nosotros, el hombre, tampoco es texto inspirado. La idea era que se leyera de corrido, respetando sí los puntos, por ejemplo los puntos, las comas y todo eso, sí, para que le den sentido, pero los versículos... no quiere decir que ahí termina una idea y comienza otra. O los capítulos, como no es un capítulo de un libro normal, como nosotros que leemos el capítulo 1 terminamos. No, ahí es toda la obra completa. Acuérdense que ya vimos la clase pasada que estamos estudiando ¿qué? ¿Un poema? No. ¿Un libro histórico? No. Estamos leyendo una carta
Y cuando tú lees una carta, no es ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues leerla de corrido, ¿no? Puede tratar de diferentes temas que generalmente las cartas tratan. Por ejemplo, las epístolas de Pablo, ¿cómo son? Trata un tema, luego trata otro, y por consiguiente, y entonces vemos, y cómo pasó aquello, y hicimos esto, y yo te recuerdo que hagas esto. Por ejemplo, las cartas de Timoteo, ¿no? Cómo lo anima a hacer ciertas cosas, a dejar de hacer ciertas cosas, cómo lo exhorta que tienes que hacer esto, pero tú persiste en la doctrina, pero tú persiste en lo que has aprendido, pero, o sea, son indicaciones, ¿no? Todas las cartas van así. Esta carta es un poco diferente, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de esta carta? La vimos la vez pasada. Estábamos platicando que es una carta dirigida ¿a quién? Vamos a Primera de Juan. Vamos a comenzar con Primera de Juan. ¿Está dirigida a quién? ¿A los creyentes les parece bien? ¿Qué creyentes? Los creyentes del año 100 después de Cristo. ¿Estaban viviendo una problemática específica? Sí, estaban pasando por situación. Ahorita vamos a ver cuál era el propósito de la carta, pero ustedes ya la leyeron y ya tienen un conocimiento somero de la carta. Ya saben de lo que estamos hablando, ya saben de lo que escribió, ya saben de los temas. Y ahora que ya tenemos la carta, lo que vamos a hacer es ir estudiando parte por parte, ¿no? Ya después vamos a ir viendo cómo está desarrollada, ¿no? Porque son diferentes tipos de escritura. Acuérdense que no es lo mismo que platicamos la vez pasada. Una carta de amor, una carta de reclamo, una carta de petición, una carta de exhortación, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está desarrollada la carta para poderla entender más, ¿sale? La idea no es que seamos unos lectores superficiales de la palabra, sino que nos pongamos acuérdense que el principio de la interpretación bíblica es ponerse en los zapatos de los destinatarios, entender qué era lo que ellos entendieron y aplicarlo al día de hoy. ¿Sale? Entonces, para hacer todo eso tenemos que investigar de qué se trata. Si tú la lees así simple, Dios bendice tu vida, sí, Dios bendice mucho tu vida. Dios te habla, Dios te cambia, Dios hace muchas cosas a través de eso. Y tal vez eso fuera suficiente, pero nosotros queremos emprender realmente esa búsqueda de lo que está escrito ahí. Hay unos que dicen que son joyas escondidas, ¿no? Y cuando tú empiezas a estudiar la carta, nos vamos a dar cuenta, una de las barreras, por ejemplo, es el idioma. ¿En qué idioma está escrita? Originalmente. ¿No? En griego. Está escrito en griego. Dios decidió soberanamente, además de que era el idioma que predominaba en esa época, Dios decide que se escriba la Biblia en griego, ¿sale? Y al estar en griego, nosotros tenemos una traducción a nuestro español, que es buena, sí es buena, pero a lo mejor no es suficiente. Es por eso que también muchos pastores, yo sé que ustedes lo han visto, agarran una palabra y de una palabra desglosan diferentes significados. ¿Sale? Es como lo que les decía la vez pasada, que a lo mejor una palabra para ti no significa lo mismo que una palabra para mí. No quiero entrar muchos en detalles, pero hay palabras en España que no son groserías y hay palabras aquí en México que son groserías y es la misma palabra y hablamos el mismo idioma. Entonces, sí hay diferencias culturales, sí hay diferencias gramaticales, hay diferencias en cuestión del idioma, sí, y por eso es importante que nosotros, porque una misma palabra o una palabra para ellos, para la persona, para los creyentes de la época donde escribió Juan, puede ser que no signifique lo mismo para ti y para mí.
Hay una soberanía hermosa de Dios donde Él mantiene algo, no sé, algo increíble que es sobrenatural, que la Biblia para nosotros tiene sentido y tiene un llamado y tiene una riqueza hermosa, y para ellos también. Es lo que muchos pastores, como por ejemplo el pastor Armando, siempre dice, es que la Biblia es un libro actual, es el más actual, porque habla no solo de lo que estamos pasando ahorita, ni de lo que ellos pasaron, sino de lo que va a venir. Entonces, tiene ese misterio sobrenatural que es aplicable a todos. Entonces, es una carta, la vamos a ir desglosando poco a poco. Ahora, ya platicamos un poco acerca de quién la escribió. ¿Sale? ¿Cuál es el perfil de Juan? Es un pequeño repaso para ya entrar. ¿Quién es Juan? ¿Cómo conoció Juan al Señor? ¿A qué se dedicaba Juan? Era pescador. ¿Qué más hacía Juan? Fue ya entrando en el ministerio, fue uno de los apóstoles. ¿Sale? Y no fue uno de los apóstoles poco protagonistas, fue un apóstol protagonista. Fue uno de las personas más allegadas. ¿Y cómo se identificaba él? Como el apóstol del amor. Como el apóstol a quien ¿qué? A quien Jesús amaba, ¿no? Era un apóstol amado por Jesús. ¿Sale? Imagínense, él se sentía amado por Dios. Él se identifica a manera de seudónimo como el discípulo al que Jesús amaba. ¿Sale? Y también habla acerca de que, bueno, recordaremos que en la última cena también se da testimonio de que Juan, ¿qué hizo? Se recostó en el pecho del Señor. Era una amistad, era una cercanía con Jesús, con el Jesús Dios y con el Jesús humano, que él pudo ver, pudo sentir, pudo oler al Señor. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué pasó? Ahí estaba Él. Ahí estaba Él. Imagínense, Él pudo ser testigo de cómo Dios lo levanta, de cómo Jesús es golpeado, Jesús es torturado, Jesús es destrozado, y Él también lo vio resucitado, lo vio glorificado, vio en la transfiguración, Él vio los milagros. Él también se desanimó, ¿no? Cuando muere, tal vez a lo mejor no creía que fuera a resucitar. Era un apóstol de primera mano, era un hombre confiable, era un hombre de cierta autoría apostólica. ¿Para quiénes? Para los creyentes de la época. Era un hombre respetado entre las iglesias de aquella época. Pablo es nuestro héroe, sí, pero Juan también. Todos los apóstoles son grandes hombres de la fe que escribieron, y hoy tenemos esa dicha y ese privilegio de tener un libro escrito por ellos. O sea, no sé si yo quisiera que lo viéramos de esta forma, ¿no? O sea, ese hombre que vio ahí el Señor dejó un escrito, inspirado por Dios, movido, empujado por el Espíritu Santo, para que tú y yo lo pudieras leer. Imagínense, pónganse en ese punto de que esos creyentes que no vivían en Cuernavaca, que no vivían con aire acondicionado, con que su iglesia no tenía cojincito en la silla. Es más, no sé si tenían sillas, ¿no? Se congregaban escondidas, se congregaban siendo perseguidos, se congregaban siendo perseguidos por los judíos, siendo perseguidos por el Imperio Romano, siendo perseguidos por los mismos creyentes, por su familia, por muchas situaciones complicadas que tú y yo. Entonces, imagínate vamos a suponer que esta carta trataba de animar a aquellos hombres, que no hará con nosotros que no tenemos ni el 2% de tribulación.
A lo mejor algunos hermanos que viven en la sierra, que viven en situaciones más complicadas, pero nosotros, yo estoy seguro que ninguno de nosotros estamos en la situación de estos creyentes. Y esto es para que nosotros nos cobre ánimo y le demos seriedad a lo que tenemos. Tenemos un legado, tenemos una herencia en la Biblia. Así es que hay que, díganme si no vale la pena agarrar una lupa y checar parte por parte de lo que Dios nos ha dejado. Entonces, era amado por Jesús. Juan 13:23 dice así: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan 13:23. El mismo Evangelio de Juan habla sobre esta situación. ¿Quién más sino él mismo para contar? ¿No? Hay muchas formas, no sé, por ejemplo, Pablo que dice: conozco un hombre de aquel que fue llevado al cielo y no dice, y todo el mundo dice que fue Pablo. Y aquí, cuando habla el discípulo al que Jesús amaba, no dice: es que Jesús me amaba y yo me acosté ahí con él y lo abrazaba. Él usa esta parte de como medio entre esconder y entre dejar de ver que era él, ¿no? Entonces, otro texto. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, ¿a quien qué? Él amaba, pero no dije el texto, es Juan 19:26. Juan 19:26. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, otra vez es lo que les decía, él estaba en ese momento tan importantísimo para el Señor Jesús, estaba Juan presente y le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Cuando vimos el estudio en marzo o en Semana Santa, en abril, acerca de las palabras de Jesús en la cruz, una de las palabras fue esta. A mí me tocó esta parte, ¿no? De platicar un poco acerca de las últimas palabras del Señor. Y en las últimas palabras del Señor, en los últimos instantes del Señor, donde Él estaba agonizando, le dirige la palabra a María y le dije la palabra a Juan. Imagínense el grado de cercanía y el grado de confianza y el grado de shock, porque si ver a alguien que está maltratando a un gatito nos pega, ¿no? O sea, humanamente imagínense al Señor, al discípulo, a Dios mismo, sabiendo, conociéndolo, viviéndolo y viéndolo en esa situación, pues ¿cómo no va a contristar o cómo no va, pues, pegar en su corazón del hermano, de Juan, ¿no? Este es el autor de esta carta, este es el autor de este hombre que Dios forjó su carácter. No era un hijo de vecino, no era un apóstol emergente, no era un líder de la iglesia que andaba ahí por ahí queriéndose ser farol. No, brothers, este era un hermano que tenía autoridad apostólica. Y ya lo vimos cuando empezamos a leer la carta. La vez pasada leímos un poco la carta y cómo dice: yo vi lo que yo oí, lo que yo sentí. Ahorita lo vamos a repasar. Pero él era amado por Jesús, era íntimo de Jesús. ¿Qué más podemos hablar? Era íntimo, vamos a ponerle íntimo testigo. Porque yo puedo ser testigo de ver una acción. Yo puedo decir: no, yo estaba cuando vi que Paola estaba vendiendo muffins en la entrada. Eso es una cosa, es un testigo. Pero ser un testigo íntimo, no, pues es que yo conozco a Paola, sé dónde vive, sé qué hace, sé cómo cocina, sé dónde compra sus materias primas para hacer sus panquecitos. O sea, no solo era testigo ocular, sino era un testigo ocular íntimo. ¿Sale? ¿Qué más podemos rescatar de él? ¿Perdón? Era apóstol. Sí, apóstol. Pues era apóstol porque era testigo, ¿no? Era discípulo, era apóstol. ¿Qué más? Tenía la unción apostólica, ¿no? Dice ¿sobre qué está edificada la iglesia? Sobre los apóstoles, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este hombre? ¿Y era joven? Sí.
Acuérdense que en las segunda y tercera se identifica como el ¿qué? Era un hombre de edad. Presbítero, era un anciano. En las tres de porque en el Evangelio será. Ajá, estamos Estamos en las tres. Estamos hablando de cómo era en la carta. Estamos hablando En las tres. Estamos hablando de quién es el autor. Podemos decir, concluir, el autor es Juan, pues se llama Primera de Juan, el autor es Juan. Pero estamos desglosando el perfil del autor. ¿Pero qué no se supone que era más joven cuando escribe el Evangelio? ¿Sí? Sí. Pero cuando escribe la carta ya estaba. Sí, cuando escribe, pues obviamente. Escribe Primera de Juan. Ya estamos hablando acerca del autor de nuestra carta que estamos estudiando. O sea, y nos estamos basando en el Evangelio de Juan, donde él retrata su vida con Jesús, o sea, todo lo que Dios formó, o sea, y también podemos ir a los Hechos, porque los Hechos también hablan de él, ¿no? O sea, estamos forjando el perfil del autor. ¿Sí quedó claro, Eli? Profe, ahí en el Evangelio pudiéramos decir que él se maneja como discípulo, ¿no? Como el discípulo de Jesús. Y se maneja no como el discípulo a quien Jesús amaba. Eso es bien importante. No, imagínense, ¿ustedes se sienten amados por Dios? Sí. Pues él se sentía todavía más. ¿Sí me explico? O sea, era algo que lo caracterizaba. Por eso muchos lo conocen como el apóstol del amor, la carta del amor, ¿no? La Primera de Juan. Aunque Pablo describe dígame. Pero ahí hubo una transformación tremenda y muy bonita porque ellos eran, bueno, él y su hermano eran los hermanos del trueno, ¿no? O sea, eran tremendos porque pidieron que cayeran horas. Estás llegando a una conclusión muy hermosa, que es lo que yo quiero que lleguemos. El Juan del Evangelio de Juan no es el mismo Juan de la Primera de Juan. ¿Ok? Por eso estamos hablando de que era un anciano. Dios trató con él. No es nada más, ahora sí ya estás preparado, ya te pongo las manos, órale, ya estás listo. Acuérdense que hay un periodo bien importante que ellos y tú y yo pasamos. Ellos no son Dios, ellos no son Jesús. Son hermanos sujetos a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Y es otra cosa que tú debes de entender y yo debo de entender. No son Jesús. Los vemos, los admiramos, los respetamos muchísimo porque son pilares de la fe. Imita su fe, ¿no? Pablo dice, imiten lo que yo hago, ¿no? Entonces Hebreos también dice, cuando viene la galería de los hombres de la fe, dice, porque muchos de aquellos alcanzaron, ¿no? Por la paciencia y por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero son hombres, son humanos. ¿Cuál es el proceso de un poco de teología? Este es un hombre natural, ¿sale? ¿Qué es un hombre natural? Con otra definición de un hombre natural, ¿qué es? Un inconverso. Un hombre natural, un hombre que no ha nacido de nuevo. Llega un milagro que se llama el Evangelio. ¿Qué trae el Evangelio? Salvación, regeneración, nuevo nacimiento, y pasamos de muerte a vida, ¿sale? ¿Cómo le podemos creer? Creyente, y después de ser un creyente, ¿ya estamos completos en Cristo? Sí, estamos completos en Cristo, somos declarados santos, ¿sale? Dios ya hizo todo, o sea, no, tú no tienes que hacer nada, porque ya estamos completos en Cristo, ¿no? Porque ustedes están completos en Cristo, pero hay un proceso que se llama el proceso de la santificación, que vamos así, a lo mejor vamos así, pero siempre vamos a más, ¿no? Nunca podemos ir así. No. Un creyente, y ustedes lo van a ver, y en la carta lo habla, y toda la Biblia lo habla, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que persisten para salvación.
caemos y caemos, nos debilitamos, flojeamos. Esta se vio muy bonita, ¿verdad? Pero la vida real no funciona así, la vida real es así. Y vamos a ir madurando, vamos madurando, Dios va forjando nuestro carácter. El Javier de hoy no está terminado, el Javier de hoy es pecador, es flojo, es negligente, el Javier de hoy es así, pero a lo mejor el Javier de hace 10 años era todavía peor que el Javier de ahora. Esa es la idea. La idea es que vayamos a más, ¿sale? Y aquí pues el apóstol ya no era el apóstol de la cruz, ya era un apóstol maduro, un apóstol anciano, un apóstol tratado por Dios. Podemos ver cómo Dios fue forjando y fue haciendo de él pues un mejor líder, ¿no? Es lo que decía nuestra hermana, ¿no? Como cuando comienza a ser discípulo, ¿cómo era? Y Dios empieza a hacer una obra, y más cuando sopla Jesús sobre ellos, el Espíritu Santo, comienza realmente el proceso de santificación. El proceso de santificación hasta el momento de glorificación. Ahora, cuando nosotros, aquí cuando hablamos acerca de, bueno, ya vimos que es un nombre, pues, ya lo platiqué, ya no lo voy a poner. Pero no solo eso, sino entre los creyentes tenía reputación. Tenía credibilidad. ¿Cuántos conocen ustedes que hay líderes que comienzan bien y tú dices, no, es que ese es mi gallo, no, es que ese pastor es increíble, ese pastor es, ¡pum!, y ponemos nuestros ojos en él? Y al rato andamos ahí llorando, no, es que pues me confié, no. Y al rato andan hasta apostatando muchos hermanos por andar poniendo sus ojos en los hombres, ¿no? Porque son hombres, somos hombres débiles, somos hombres flacos, somos hombres malos. Pero en él perseveró, él ya conforme al llamado que Dios tenía para él ya era un hombre que gozaba de reputación dentro de la congregación, dentro de los creyentes de la época. ¿Sale? Otro texto acerca es Juan 21:20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la casa se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién te ha de entregar? ¿No? O sea, esta intimidad que estamos, de la cual estamos hablando, la tradición, eso ya estoy en la Biblia MacArthur, dice, dice fechar con precisión es difícil, ¿ok? Cuando está hablando acerca de la fecha, ¿cuándo se escribió? Y es lo que, y es a la conclusión que llegamos hace un rato, por la fecha, o sea, no son superhéroes, mis hermanos, eran personas normales, o sea, por la fecha más o menos, pues, nos damos cuenta de cuántos años tenía, ¿no? ¿Cómo es una persona de 100 años? Ustedes saben cómo es una persona de 100 años, ¿no? O sea, realmente por eso se identifica como el anciano. Yo me imagino que había creyentes jóvenes, que había líderes jóvenes, ¿no? O sea, no sé cómo estaba Apolo, no sé cómo estaban los líderes que a lo mejor son anónimos, que nosotros no los conocemos, pero que fueron siendo levantados, porque acuérdense que iban levantando maestros. Pablo siempre dice, es que nosotros lo traspolamos a nosotros, pero en su época, pues Pablo decía, es que unos son maestros, otros son evangelistas, no todos tienen el mismo llamado. Entonces sí había una estructura como iglesia, sí había ministerios, y cuando se escribe la fecha, dice que la Biblia, la introducción de la Biblia MacArthur, que ¿por qué es difícil de fechar? Dice ahí que porque no hay una indicación histórica que aclare la fecha en Primera de Juan. O sea, no puede decir, y el gobernante Andrés Manuel hizo esto.
no habla acerca de un hecho histórico. Esas son las pequeñas pistas que algunas veces en algunas cartas se deja plasmado, y cuando tú sacas esa pequeña pista, pues dices, si está hablando del gobierno del presidente Andrés Manuel, pues estamos hablando más o menos entre el 2022, 2021, 2020, entonces así más o menos, pero en este caso no lo hay. Entonces en este caso no se puede. Entonces aquí dice, lo más probable es que Juan compuso esta obra en la última parte del primer siglo. ¿Cuándo es la última parte del primer siglo? Bueno, aquí dice que alrededor del 95 después de Cristo. ¿Cuánto dura un siglo? 100 años. 100 años. ¿Cuándo es la última parte? Pues vamos a ponerle 98, 99. ¿Cuándo dijiste, Eli? 95, 95. Entonces está vamos a ponerle entre el 99 y vamos a ponerle y entre el 90. A finales del primer siglo, ¿sale? No podemos decir, no, la escribió el 3 de febrero del 99. No, o sea, no hay una precisión, no podemos ser tan precisos, pero esto simplemente, esto no es el texto inspirado, esto simplemente es para que nosotros nos demos una idea de aproximado. Aquí ya podemos ver si ¿cuándo habrá llamado el Señor Jesús a Juan? ¿Qué edad tenía? Estamos especulando, ¿eh? O sea, esto no es... ¿30 años les parece? A los 60. En las cartas, Cuando Jesús llama a Juan por primera vez. ¿Cuántos años tendría? 30. Como 30, vamos a ponerle 30. Y estábamos hablando del año 30, ¿no? Y más para llegar a los 99, pues ya tenía, ¿qué? 130 años, ¿no? No. ¿O cuánto? Un poquito menos, ¿verdad? 90. Vamos a ponerle... 90. 90. Es que me salen un poco mal las matemáticas, necesito estudiar un poco eso, pero a lo que quiero llegar es que era un hombre de 80, de 90, de 99 años, no sé, de 120, era un hombre anciano, por eso se identifica como el anciano, porque era anciano físicamente. En un estudio que encontré aquí, dice que entre los 70 y los 100 años tenía cuando escribió Primera de Juan. Entonces no se sabe, también es un aproximado. Y también aquí la introducción a la Biblia, MacArthur dice que probablemente, dice, la tradición de la iglesia coherentemente identifica a Juan en su edad avanzada, que estaba viviendo y escribiendo activamente durante este tiempo en Éfeso, perdón. ¿Sale? Y otra cosa que aquí resalta la Biblia es su lenguaje, ¿no? ¿Cómo habla? Hijitos míos, Como alguien mayor. Por eso que se dice de así, porque yo los veía como... Sí, es lo que, o sea, esa paternalidad que él tenía, como escribía, el 2.1 dice así, primera de Juan 2.1, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sale? Primera de Juan 2.18 dice así, hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Y otro para reafirmar, es primera de Juan 2.28, dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, está hablando del anticristo, no, está hablando del Señor, me parece, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, está hablando del Señor. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí hay un pequeño tesoro escondido, que ahora va a ser la tarea de esta semana. Cuando ustedes lean, van a tratar de identificar
palabras que se repiten con frecuencia, ¿no? Esta es una. Hijitos, 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 hijitos. ¿No? ¿Será la única palabra? No. Entonces, ¿qué vemos con este lenguaje? ¿Se dan cuenta que estamos como amplificando un poco la situación? Estamos tratando todavía no hemos llegado nosotros aquí en la clase al texto, pero estamos viendo el contexto histórico, estamos viendo algunos pormenores. O sea, primero es el texto y ahora vamos a tratar de desarrollar un poco el contexto, ¿no? Entonces, de esta forma nos damos cuenta que Juan realmente los veía como hijos, ¿no? O sea, su insistencia en llamarlos hijos, y no solo hijos, hijitos, ¿no? En diminutivo. Eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos bien la palabra, o sea, porque en español lo leemos hijitos. Yo la verdad desconozco, no me he dado la tarea de estudiar qué palabra es específica, cuál es su traducción real de hijitos. Pero a lo mejor con amor, yo pienso que sí va. ¿Por qué? ¿Qué recibió Juan? Amor. Él se sentía amado. Y cuando tú tienes algo, lo das. En ese caso, la manifestación del Espíritu Santo, ¿cuál es? Gozo, paz. Y una de ellas es el amor, ¿no? O sea, él tenía esa manifestación, él tenía el don del amor, ¿no? Porque dice Corintios, no puedes tener todos los dones, pero si no tienes amor, nada eres. Entonces estamos hablando de un hombre que tenía ese llamado, que tenía ese ministerio, que a pesar de ser, hay algunos que les gusta ser bien duros y bien estrictos, cuando la Biblia nos llama a amar, y eso es otra cosa. Vamos aquí, a lo mejor, otra palabra repetidita, otro tema del cual hace mucho énfasis, ¿cuál creen que sea? Solo dice niño pequeño. Amor, ¿no? Son También pecado. ¿Perdón? Pecado. También el pecado. Pecado. En la vida. Se puede decir que amor, con sus variantes, ¿no? Amados, ámense, todo eso. Pero sí van a checar qué palabras a ustedes les llama la atención. Cuando vuelvan a leerlo, van a fijarse su lupa en las palabras, ¿no? Entonces van a hacer una lista para ustedes, para su estudio personal, de las palabras que vean como sospechosas. Así como que, esta se me hace medio sospechosona. Entonces Dios pone esa perspicacia y esa dirección a través del Espíritu Santo donde ves algo, no, pues a mí se me hace que Dios me quiere llamar la atención con esto. Entonces tú toma nota, agárrala, checa cuántas veces viene, checa que si vienen las otras cartas. Entonces tú puedes empezar de esta forma a ir analizando y desglosando la carta, desmenuzándola piezas por pieza. ¿Sale? ¿Estás hablando de tarea? Estoy hablando de tarea y estoy hablando de una tarea para ustedes personal. O sea, no es algo que van a entregar. Ustedes, ahora que vayan a leer otra vez la carta, se van a ir fijando en las palabras que se repiten varias veces, ¿ok? Acuérdense, solo texto inspirado, no quiero que lean la explicación o los comentarios bíblicos, ¿va? ¿Qué más vemos en esto? Pues también habla de luz, oscuridad, amor, odio, bien, mal. O sea, tiene muchas palabras repetitivas de exhortación. Aquí la Biblia MacArthur nos dice que hay una similitud que ya también la platicamos la vez pasada entre el Evangelio de Juan, ¿ok? Es muy, muy similar también. El Evangelio de Juan habla mucho acerca del amor, habla mucho acerca de cosas muy, aquella es, obviamente ¿cuál es la diferencia entre Primera de Juan y Juan? Que el libro del Evangelio de Juan no tenía el mismo propósito que esta carta, ¿ok? Aquí no narra sobre la vida de Jesús,
Aquí no narra sobre mucho, aquí toma temas que él considera importantes para los creyentes del primer siglo. Eran temas de importancia que él decide, guiado por el Espíritu Santo, empujado por el Espíritu Santo, a escribir. ¿Sale? El tono de la epístola ya da evidencia de que el escritor era mucho mayor que sus lectores. ¿Ok? La epístola de Juan refleja un vocabulario de manera similar al Evangelio de Juan, ¿no? Tal similitud acusa a muchos que fechen la escritura de la epístola de Juan ocurriendo poco después de que compuso su evangelio. Algunos dicen eso, ¿no? Que fue poco después. Pero acuérdense que por el contexto histórico nosotros dice, debido a que no hace mención de la persecución bajo Domiciano, la cual comenzó alrededor del 95 después de Cristo, pudo haber sido escrita antes de que comenzara eso. A la luz de dichos factores, una fecha razonable de primera de Juan es entre el 90 y 95. ¿Sale? Muy probablemente fue escrita desde Efeso en la iglesia de Asia Menor, sobre las cuales Juan desempeñaba un liderazgo apostólico. ¿Ok? Entonces, muy probablemente estaba Juanito, el apóstol Juan, el anciano, estaba en Efeso. Y en Éfeso, ¿qué era él? Un líder importante en la iglesia. ¿Sale? Desempeñaba un liderazgo apostólico. ¿Ok? Luego viene un poco del contexto histórico, que ya le hemos avanzado un poco acerca de esto. Otra cosa importante, como el último apóstol que quedaba, el testimonio de Juan fue altamente autoritativo entre las iglesias. ¿Qué acabo de decir? ¿Como el qué? Estamos en contexto histórico en la Biblia MacArthur. Como en la mitad dice... Imagínense de que era un superviviente. ¿Eso qué nos dice? Que había una persecución muy, muy dura, ¿no? Que ya sus demás contemporáneos, sus demás compañeros en este ministerio, ya habían entregado su vida al Señor. Estaba Juan y era el que permanecía. ¿Se acuerdan cuando le dice, ¿y a ti qué, Pedro? Si yo decido que él se quede aquí hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿No? Entonces, también se cree, ¿no?, que Juan fue el único que no fue martirizado como tal. No, él murió de anciano, a diferencia de todos los demás apóstoles. ¿Quieren servir a Cristo esto? Lo martirizaron de manera segregada, ¿no? O sea, Sí, pues lo llevaron a la isla de Patmos como... Pero bueno, no sufrió. No, pues el Señor tuvo amor y tuvo misericordia de él. ¿Cuántos quisiéramos morir de viejitos, no? Así, bien tranquilos, sirviendo al Señor. Pero hay veces, no, pues todos quisiéramos irnos en el rapto. Verlo, imagínense. Pero esto es importante porque aquí dice la Biblia que la Biblia MacArthur, el comentario de MacArthur dice que Juan era un superviviente de la época, y mucha gente, muchos creyentes en Cristo querían eso, querían escuchar qué fue lo que pasó. De primera mano, o sea, oye, si es que sí, ya leí el libro, el Evangelio de Juan, pero no es lo mismo ver a Juan y que te lo cuente él. Juan escribió en su libro que, acuérdense cómo termina, ¿no? Tan hermoso. Estas cosas fueron escritas para que creas, ¿no? En Jesús. Dice, pero si yo escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros. Obviamente es una forma de exagerar la situación, diciéndoles que todo lo que viví con el Señor, pues no lo puedo escribir todo. No me cabrían los papeles. Pero imagínense esa conversación con él, esas predicaciones cuando él compartía a las iglesias, no, ya estás, otra vez se me está... Sí, se me fue chinita. Se acordaban una anécdota, ¿no? Que vivieron y a lo mejor se lo platicaban. Pues yo pienso que sí.
Si así cuando tú le estás contando a alguien que dice estar en un libro, causa algo muy padre, ¿no? En la persona que está escuchando. Ahora imagínate, él con testigos. Entonces mucha gente trataba de escuchar esas cosas de primer mano, ¿no? Y pues por eso la introducción tan hermosa que nos pone las piernitas de gallina y los brazos y todo, ¿no? Está increíble la introducción. Ahora, es importante esto. ¿Dónde fue escrita? Por aquí lo puse. En Éfeso. ¿Qué ciudad era Éfeso? ¿Cómo vivían? ¿Cuál era su economía? ¿A qué se dedicaban? ¿Eran judíos? ¿Eran cristianos? ¿Eran gentiles? ¿Eran qué? ¿Eran griegos? ¿Cómo vivían? Hechos 19:10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿No? Entonces había judíos y griegos. ¿Sale? Se centraba dentro de algo importante que aquí nos da esta hermosa introducción. El pastor MacArthur dice que se encontraba dentro del centro intelectual de Asia Menor. ¿A qué se refiere eso? Los filósofos, ¿no? Había doctrinas, sí había doctrinas, pero no tanto había muchas corrientes, había muchos de esos que se creen intelectuales y o sea, dice Hechos 20, 28 al 31, lo voy a leer rápido, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Ok? Como el apóstol Pablo estaba profetizando lo que iba a pasar en esa ciudad, ¿no? Y ya se estaba pasando esto, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? Esa era la ciudad donde estaba Juan y eran los creyentes donde estaba. Había falsos líderes, había falsos creyentes, había personas. Acuérdense que siempre ha habido este deseo del sincretismo, de querer mezclar cosas buenas con filosofía. Hay un movimiento que se llama el movimiento integracionista en cuestión de consejería, que dicen, bueno, o sea, la Biblia no es suficiente, entonces vamos a agarrar parte de psicología de Freud y le vamos a poner unos versículos y lo vamos a hacer cristiano, ¿no? O sea, que tratamos de revolver misticismo o tratamos de revolver filosofías o religiones orientales y le echamos una ahí al cristianismo y sale algo diferente. ¿Qué salen a través de eso? Herejías. Salen doctrinas erradas y salen maestros que se levantan para predicar herejías y para predicar cosas en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Confunden. Entonces, Juan estaba viviendo un momento donde había este tipo de cosas. Era una ciudad atacada intelectualmente, era una ciudad atacada por líderes que, como dice aquí Pablo, ¿no? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y de quién? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿no? Entonces, pues estos hombres perversos que se levantaban, y como bien dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, amén, ¿no? Esos son estos creyentes que empiezan así
y ya quieren irse a predicar y ya quieren profetizar y ya quieren hacer milagros, pero cualquier desánimo, ¡fum!, o cualquier cosa, ¡fum, fum, 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 fum! Yo conozco a muchos líderes que comenzaron bien, que predicaron, maestros míos que estaban, que yo admiraba y que yo decía, no, ¿cuándo voy a predicar como aquel tal predicador o como aquel tal maestro? Y que ahora son no cristianos tibios. Bueno, les fuera a ser cristianos tibios. Son cristianos apóstatas. Hombres que teólogos de verdad, así de los chipocludos acá, que te hablaban en griego, en hebreo, que manejaban la Biblia, que sabían versículos de memoria, que ahora no solo están fríos, sino que reniegan del Señor. Oye, Dígame. por ejemplo, ahorita que mencionas eso, nunca fueron salvos. ¿Qué dice la Biblia? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es bien raro, por eso hay un versículo que con temor y temblor me gusta y dice, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Lárgate, yo no te conozco, no sé quién es tu Señor. Tú sabes y yo sé quién es mi Señor. Dice, oye, pero yo profeticé, yo prediqué, yo di clases en ILIT, hablaba bien bonito, me sabía el griego y compré todas las conferencias del pastor Armando y todos los libros del pastor MacArthur. Iba a la cárcel, por cierto, hay que orar por los hermanos que fueron a la cárcel, ¿no? Sí, ya están allá. Por eso dije, por los hermanos que fueron a la cárcel. Están por comer. Por cierto, muy buena la comida de la cárcel, ¿eh? Nada que ver con la cárcel de aquellas épocas. No. Qué bendición que... Pero, regresa. Adolfito. Por la clase de vida que se llevaba en ellas, yo creo que el Señor llenó del Espíritu Santo a Juan con esas cartas de amor, de exhortación, de hablar de la luz, de las tinieblas, porque sabía el Señor cómo estaban las mentes en esa época y todavía lo complementó en Apocalipsis, hablando fuera de las 5 iglesias. Sí, imagínense. Adolfito nos está hablando acerca de que Juan tenía ese peso, ¿no? Por todo lo que estaba viendo y que todavía, pues, se echa el Apocalipsis. Bueno, no, él no lo hizo. Ahí sí fue el Señor el que literalmente lo empujó a que lo escribiera. Dígame, hermana, perdón. Por ejemplo, Pablo lidió con sacar de la ley al evangelio, ¿no? A la fe en Cristo, a toda esta gente. Juan, de los gnósticos, de las filosofías, a la verdad. Hoy en día pudiéramos decir que eso se parece a lo de esta obra de la prosperidad en nuestros días. Pues es que hay como de las etapas así fueron. Y ahorita lo que estamos viviendo pudiera ser es que hay muchas doctrinas cerradas. O sea, esa es una, o sea, y no estamos hablando de los dones espirituales del cesacionismo, que ya no existen los dones, o que ya, más bien que ya no son para esta época, y otros que sí. Pero estamos hablando de un movimiento realmente diferente, ¿no? No simplemente es carismático, que va muy junto a eso, pero eso del movimiento de la prosperidad sí es una estafa. Es una vil estafa en el nombre de Dios, o sea... El ecumenismo es otro, pues las ideologías de género, las filosofías, ¿cómo se dice? Los motivadores los coaching de vida, que ahora muchos pastores quieren ser o sea, los ven y los admiran y quieren copiar lo que ellos hacen, y ellos tratan de copiar o lo que nosotros hacemos, porque esto de la predicación del evangelio no es algo que se inventó aquí, o sea, esto es algo que la iglesia, pues Spurgeon, estábamos hablando de Spurgeon en la mañana, ¿no? El príncipe de los predicadores. No es algo nuevo, pero ellos lo agarran y lo maquillan y dicen, si está funcionando esto, y veo que un montón de gente
lo sigue, pues yo voy a hacer lo mismo, pero para quitarle lo religioso le vamos a quitar la palabra a Dios y le vamos a quitar esto y vamos a empezar a predicar y así vamos a ganar. Entonces ya empiezan muchas cosas, muchas corrientes y muchas cosas que parecen ser cristianas, parecen ser de nosotros, pero no son de nosotros. Ahora sí que parecemos iguales, pero no somos iguales. No es lo mismo. Ese sí no es lo mismo ni más barato. Eso es otra cosa completamente diferente, ¿ok? Entonces, cuando Juan escribe esta carta, comienzan a levantarse maestros que promueven ideas a las cuales finalmente se conoce como gnosticismo. Apenas empezaba, no ya estaba como todo de lleno, pero acuérdense que el movimiento gnóstico comienza a través de todas las filosofías griegas y lo quieren mezclar con el cristianismo. Entonces comienzan una época de confusión, porque aparte es que nuestra mente no da, pero imagínense a los apóstoles haciendo milagros así como Juan, como Pedro, como el apóstol Pablo, ¿no? O sea, eran superhéroes, ¿no? Como cuando llegan ahí se les tratan de apostrar pensando que eran dioses, ¿se acuerdan? O sea, y cómo este brujo no trata de comprar ese poder. Imagínense toda la confusión de la época. Aparte, estamos hablando de una época donde los mitos, las leyendas, todo este tipo de cosas era común, ¿no? O sea, los dioses griegos, toda esa mitología que ellos tenían en la cabeza y lo estaban viendo. Por eso se postran y dicen, no, es que llegó Neptuno, llegó ¿quién dice? Apolo, no me acuerdo quién, no me acuerdo, se me fue el nombre de los dioses que ellos pensaron que eran, ¿no? Júpiter, ¿no? Entonces, imagínense todo esto. Y algo similar pasaba, ¿no? Como ahora de que, pues mira, esto lo hacen bien y yo lo voy a agarrar y voy a aprender y ahora lo voy a hacer a mi modo porque me gusta lo que él hace, pero con esto. Entonces empezaba a haber muchos maestros, muchas enseñanzas y esto fue lo que es el precursionismo del movimiento gnóstico, ¿no? Y pues también estaba la batalla paulina por la libertad de la ley. ¿Qué es esto? Que pues que muchos judíos querían seguir en la ley, muchos judíos querían seguir cumpliendo las obras de la ley, ¿no? Aunque no era suficiente la salvación. Entonces, están librando la batalla la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, acerca de esta transición entre la ley y la gracia, y luego para rematarle les caen los gnósticos, les caen las filosofías griegas, les caen las mitologías, ¿no? Entonces era una iglesia donde aparte también ya los apóstoles ya habían partido. Ya no había quien estuviera ahí. Yo creo que sí levantaron líderes, obviamente sí se levantó líderes, pero pues ya era Juan era el último que quedaba, ¿no? Entonces ya era una preocupación de parte de Juan respecto a, pues ahora que yo me muera, o sea, necesito dejar un legado, necesito dejarles una exhortación a los creyentes de finales del primer siglo y que nos llegó hasta hoy. Ese es el contexto, esa es la vida, esa es la situación en donde Pablo, movido tal vez por el amor, por la compasión, por la misericordia a la iglesia, por la misericordia a los creyentes que veía como lobos rapaces, como dice Hechos, lobos rapaces entraban a la iglesia y manipulaban y robaban. Imagínense que ahorita, no sé, que todos nos embelezamos y nos vayamos a seguir a un estafador de la prosperidad, un estafador real, ¿no? O sea, no un hombre son estafadores profesionales. Imagínense el dolor de un pastor genuino decir, es que pues son mis ovejas, yo lo estaba discipulando y terminaron allá. Entonces, ese era el sentimiento que este apóstol tenía. Una duda. Dígame. Ahorita las personas precisamente que hablaban justamente de lo que nos estaba comentando,
que se metían en la parte del gnosticismo y que venían con diferentes posturas filosóficas, inclusive ellos entraban hasta grupos, entraban a los judaizantes, se hacía un énfasis a ese tipo de maestros, ¿no? Algo que mencionaba de la apostasía, que ellos realmente no entraban con un deseo verdadero de seguir a Jesús, sino como que ellos nada más querían como que mejor entender ciertas prácticas del cristianismo como para poder ellas llevarlas a cabo sus fines que ellos personales que querían. Pero algo que lo que se llama MacArthur de la apostasía es una persona que desde el principio no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Porque siempre la iglesia puede estar, pero estos falsos maestros entraban con otro fin, no verdaderamente de seguir a Jesús, Sí. sino Adquirir conocimiento. sino de adquirir algún cierto conocimiento, de engañar a las personas, de traérselas. Entraban infiltrados, ¿no? O sea, Y siguen. y siguen. Y es lo que yo les decía de los que ahora los coaching de vida quieren ser pastores, o sea, quieren agarrar lo que hacen los pastores y cambiarle. Y ahora, tristemente, muchos pastores quieren ser coaching de vida, ¿no? O sea, Lo que decía esta Pablo, por ejemplo, uno de la apostasía, pues bueno, todo aquel que no ha aceptado desde el principio a Cristo como Señor y Salvador, pese a los errores que tengamos como cristianos, porque todo el mundo tenemos errores, si se van de la iglesia, se van a un lado, etcétera, ¿no? Hablan en Corintios de los cristianos carnales, ¿no? Que les tenían que hablar como a personas maduras, pero tenían que hablarles como niños, porque pues, seguían viviendo en sus prácticas. Y yo creo en esa parte que sí se refiere o hace un poquito más de énfasis a ese tipo de personas que entraban al cristianismo, pero que no eran cristianos, pero mejor como hoy en día puede haber a lo mejor gente que verdaderamente quiere seguir a Dios, tiene deseo de seguir a Dios en lugares incorrectos, ¿no? En lugares donde las iglesias han pues, la prosperidad, donde han sido engañados, ¿no? Sí, tienen el deseo y ya Dios en su momento los va a ir moviendo a algún lugar donde... si son cristianos, Dios los va a jalar. Porque, por ejemplo, si ellos están en esa iglesia, también hasta ellos mismos aplican esos versículos. Es que no eran de nosotros y les hacen ver a las personas esa misma postura de que no son cristianos. Cuando... Y ese hay versículos que la mayoría los utilizamos A nuestra conveniencia. Ajá. Por ejemplo, Javi, estos dígitos traducidos en el diccionario Strong lo estábamos buscando Richard y yo, y dice que Vamos a escuchar ahí. era cristiano maduro. Ok, mira, qué luz nos da, ¿no? Ahora, pues vamos a retomar un poco para los que nos están viendo por el video. Leo nos hacía el énfasis acerca de que hay dos tipos y sí, muy acertado, hay dos tipos de falsos maestros. Hay unos que con alevosía y ventaja entran, lo saben, o sea, su propósito es ese. No les interesa seguir a Cristo. No les interesa seguir a Cristo y que entran, aprenden. Hay muchos, muchísimos. Yo creo que ahorita vemos por el internet muchos predicadores que no tienen iglesia, que no tienen nada, que nada más se dedican a predicar y a decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y van y llegan y algunos, pues como les gusta como su oratoria, pues los meten, ¿no? O sea, dice, mira, te voy a invitar y ya. Pero hay muchos que pero ya me acordé del texto que te iba a decir. Hay un texto donde dice, ya sea que se me fue. Pablo decía que hay algunos que predican a Cristo por envidia o por dinero o por ganancia, pero como quiera que sea, Cristo es predicado, ¿no? Y es lo que decía Leo. Si hay alguien en una iglesia, sea la iglesia católica, pues los mismos reformadores, ¿no? Crecieron en la iglesia católica. Mucha gente crece en la iglesia católica, crece en los mormones, crece en los testigos de Jehová, pero Dios tiene un llamado especial para ellos y cuando Dios toca su vida, no puede seguir ahí. Definitivamente no puede seguir ahí. Y cómo Dios te va sacando, y Dios te va sacando, te saca, ¿no? Sí. Y en el caso de la iglesia, que regresemos a la carta, estos maestros promovían, llegaban y a lo mejor, no estoy seguro, había otra vertiente también que es probable, o que pasaba, es que llegaba un maestro, pues de hecho es lo que pasaba, por eso es esta carta, ¿no? Llegaba un maestro, enseñaba, y a los que seguían afín a su doctrina, pues
dice la Biblia, ¿no? Que trastornan casas enteras, ¿no? O sea que, ay, la familia fue arrastrada por el ecumenismo, ay, esta familia fue arrastrada por así, ¿no? Entonces esa era la preocupación de la época. Entonces después de la herejía de las obras, de la ley, pues el gnosticismo fue una de las herejías más peligrosas que comenzó o que atacó a la iglesia primitiva dentro de los primeros tres siglos. ¿Sale? Pero yo, Robert, Dígame. Este apóstol Juan donde menciona la primera vez el término anticristo. Ajá. Y lo dice de una manera muy aterradora, ¿no? Porque como dice, muchos anticristos hay. Otra palabra que viene ahí es la palabra anticristo. Sí. Creo que hace un rato mencionó el cristiano inmaduro. No, lo mencionó Eli, pero sí. Eso es diferente, ¿no? De los apóstatas. Sí, la carne Es está... que les habla como hijitos, pero sí, en la traducción, en el diccionario dice que le habla como a hijitos, como muchachitos, como chiquitos y no cristianos. Vamos a... Voy a repetir lo que dijeron para que se escuche bien. Sí, nuestra hermana Eli nos hizo el favor de buscar la palabra hijitos, que es una de las palabras que viene aquí, y dice que se puede traducir como cristiano inmaduro o cristiano nuevo, vamos a ponerle. O sea, no por inmaduro quiere decir un cristiano malo, no quiere decir un cristiano neófito, un cristiano que apenas comienza y que es muy fácil ser influenciado por diferentes doctrinas, ¿no? Entonces, pues el gnosticismo era influenciado por las filosofías, por filósofos tales como Platón. Platón, ustedes saben que es un filósofo muy respetado, ¿no? En cuestión de filosofía, en cuestión de este tipo de cosas. Él promovía un dualismo formado por la materia inherente mala y un espíritu bueno. Ahí echaban su rollo y trataban de cristianizarlo y trataban no, es que tú no sabes, es que tú no has estudiado a Platón, tú nada más sabes los escritos de Juan, ¿no? O sea, si han visto cómo en la actualidad muchos pseudo intelectuales tratan de desprestigiar la Biblia y dicen, no, pues es que ustedes solo conocen la Biblia, o sea, no conocen otras cosas, o sea, están cegados porque con su religión, ¿sale? Entonces, fanáticos, pero es que no conocen los escritos de Juan. Hay un cantante muy famoso que dice, no, pues ahorita que están en el ojo del huracán por sus declaraciones que hace él y que hace su hijo diciendo de que pues que sí Jesús y que la Biblia y que no sé qué, pero pues que él se disipula escuchando voy a inventar, no me acuerdo bien cómo dice, yo me disipulo escuchando los diálogos de Platón y si se dan cuenta pues realmente el apóstol Juan estaba influenciado por Platón porque él tomó lo que veía en Efeso, porque es que tú como eres ignorante y no conoces la vida, entonces empiezan así. Sí. ¿No? Es que tú nada más lees Juan, pero no lees el contexto, porque él vivía en el movimiento gnóstico y él solo copió lo de Platón y como se le estaba yendo la iglesia, se le estaban yendo a los creyentes al movimiento gnóstico, pues trató de refutarlo para que no se le fueran las ovejas, ¿no? Son pensamientos que la gente tiene y son gente que no son cristianos, porque es que Dios renueva tu mente, ¿no? Es un misterio que se me hace increíble todo esto. Vamos a avanzarle porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Alguna duda? Vamos a pasar un poco acerca de la primera epístola universal del apóstol Juan, introducción, características únicas de este libro. Ya vimos que Primera de Juan no es una carta personal, ¿sale? No está dirigida a Timoteo. No tiene ninguna introducción, ¿sale? No difiere de las cartas de Pablo. No es introductoria. No contiene saludos personales o mensaje de cierre. Estamos hablando de Primera de Juan, ¿sale? No hace mención a nombres personales. En otra dice que a Gayo, ¿no? En esta no. Y en esta no habla acerca de a ti Timoteo, a ti no se menciona ninguna persona.
o nombres personales. A quien vaya de todo. Dice aquí en el manual que tengo, dice, esto es poco común, excepto en los libros escritos a varias iglesias como Éfeso y Santiago, ¿no? La única carta del Nuevo Testamento que no incluye el nombre de autores hebreos. Sin embargo, es obvio que Primera de Juan fue escrita para los creyentes que en ese momento se enfrentaban al problema de falsos maestros dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, uno de los propósitos, ya aquí lo descubrimos. Uno de los propósitos principales por cual Juan decide escribir esta carta, ¿cuál es? La primera. Enfrentar el problema de los falsos maestros, ¿no? Y de la confusión que estaban viviendo en ese momento, y de confrontar a aquellos anticristos que estaban entrando, ¿no? La exigencia de un estilo de vida, la carta es una carta sencilla realmente, pero aborda, es una carta de un poderoso tratado teológico. ¿Qué quiere decir? Aborda temas teológicos importantes. Aquí es... ¿Puedo borrar el pizarrón? Gracias, Adolfito. ¿Escucho? Es lo mismo judíos creyentes cristianos. No entiendo la pregunta, bro. No entiendo la pregunta. Te escuché, pero no entendí la pregunta, bro. Es lo mismo judíos convertidos, creyentes cristianos en esa época. Pues es que en esa época, pues acuérdense que Pablo dice, ya no existe ni judío ni griego, ya todos somos un solo cuerpo. Había algunos creyentes que pertenecían a la iglesia judía, o por así decirlo, a la doctrina judía, y había otros creyentes que eran totalmente paganos, ¿no? Habían algunos creyentes que eran a lo mejor ateos, o no sé. Pero ya cuando dice, ya no son griegos ni judíos, ya no existe nada más que Cristo, ¿no? Y Pablo dice, es que yo todo eso ya no quiero saber nada más que Cristo. Y este es uno de los temas que trata aquí la carta, es la centralidad. Ese es parte de los temas teológicos importantes. Okay. La centralidad de Jesús. ¿Ok? Es un tema importantísimo que aborda la carta. Acuérdense que siempre está, bueno, sí Jesús y todo, pero bueno, bien común en nuestro contexto, sí Jesús y todo, pero pues también su madre, ¿no? O sea, acuérdense que ¿qué harías tú, Javi, si tu mamá te pidiera un favor? ¿A poco no se lo harías? Entonces, pues también tienes que honrar a su madre y ese tipo de cosas. O sea, esto yo lo hago aquí a lo mejor de manera muy pero en esa época, o sea, también trataban, sí Jesús, pero y esto, ¿no? Entonces tratan de desviar la atención. Siempre el diablo es lo que quiere, ¿eh? Sí. No, pues que el instituto y la teología. ¿Pero dónde dejas al Señor, bro? No, pues es que yo soy doctor en teología y yo conozco los términos como aminelarista y ni los puedo ni pronunciar. Pero se olvidan del Señor, ¿no? O sea, no estoy hablando que la teología sea mala, sino estoy hablando que la carta te dice hoy, focus, enfócate en el Señor. Todo lo demás es bueno, sí, pero puesto los ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿No? Entonces, ¿qué parte de la centralidad de Jesús habla mucho acerca, porque estaba combatiendo esta herejía, que es que Jesús es Dios. Y un bebé. hombre. Son de los temas que la carta aborda directamente, no solo los aborda, los confronta, ¿sale? O sea,
desde esa época ya se estaba dudando, ¿no? O sea, la deidad de Jesús es un tema súper controversial y es un tema que para nosotros nos vuela la mente porque, o sea, ¿un hombre fue Dios? ¿El hombre puede llegar a ser Dios? ¿O Dios puede llegar a ser hombre? No, y ahí se echan sus rollos de filosofía, que yo me imagino que era lo que pasaba, ¿no? Sus diálogos. A ver, es que entonces si Jesús fue Dios, ¿yo puedo llegar a ser Dios, no? O al revés, ¿no? Entonces Dios puede llegar a ser... Y comparten algunas herejías de tradiciones o de, ¿cómo se dice? De... mitologías donde también los dioses bajan a la tierra y conviven con, no sé, Hércules. Hércules era, ¿qué era? ¿Dios? ¿Era hombre? Era... No, yo no conozco la mitología griega, pero ellos sí, ellos eran su contexto, ¿no? Entonces, tema importante, Dios, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Jesús era un espíritu, era una... ¿qué? Entonces Juan bien hermosamente trata y les dice, ¿saben qué? Lo que yo vi, lo que yo sentí, yo vi que era hombre. Y que era Dios. Y yo vi que era Dios. No, o sea, ese testimonio de verlo hombre, de verlo cansado, de verlo llorar, de verlo sucio, de verlo con hambre, de verlo golpeado, de verlo humillado, de verlo aplastado, de verlo contento, de verlo alegre, de verlo amoroso. ¿Cómo tienen los testigos de Jehová viendo eso? A veces conviene versículos de su traducción. Pero tiene una serie. No, sí creen en eso, pero no dicen que es Dios. No dicen que es Jehová. Sí creen, ¿no? Continuemos porque ya se nos va el tiempo. Dice, la salvación viene por medio de la fe en Jesucristo, no mediante experiencias místicas o un conocimiento secreto. ¿Sale? O falsos maestros. La salvación es por fe. No, él aborda el tema de la salvación, aborda el tema de que estos falsos maestros tenían un conocimiento secreto que tú no sabías, por experiencias que Dios le reveló. ¿Sí me explico o no? Fíjense que yo estaba en la noche platicando, y Juan es uno de los que sí tuvo ese tipo de experiencias, ¿no? Como Dios lo jala en la isla de Patmos. Pero había otros que decían, no, es que Juan está mal porque a mí Dios me reveló y yo soñé y yo vi, y sí está bien lo que dice Juan, pero hay que complementarlo, ¿no? A mí Dios me reveló que... Entonces ese tipo de cosas ya estaba ahí, no es algo nuevo, no es algo que el diablo se lo haya inventado, es algo que ya lo practica desde toda la vida, ¿sale? La salvación por las obras y la salvación a través de experiencias místicas. Eso pues, todos lo conocemos, ¿no? Todo el mundo quiere ser salvo a través, si tú le preguntas, no, pues es que aquellos monjes reciben revelación de Dios porque están ayunando 3 días y ese tipo de cosas. 2, segundo tema, bien importante, la vida cristiana. La vida cristiana. Vamos a ponerle aquí, teología. Vida diaria, yo así lo... La vida cristiana. ¿Qué te exige ser cristiano? ¿No? La exigencia de un estilo de vida cristiano es el tema que aborda la carta. Te aborda la doctrina de Jesús, su deidad, muchos temas de esto, temas de la salvación. Y después te dice, bueno, ya que sabes que la salvación es por fe, sin las obras de la ley, entonces, ¿qué? Si ya somos salvos, pues hagamos lo que querramos, ¿no? Te puedes portar como tú quieres y la salvación no se pierde. Vivamos, gocemos, alegrémonos y mañana moriremos y nos iremos al cielo. Esa es la idea que la gente tiene cuando tú les predicas la salvación por la fe sin las obras. No tienes que ser bueno para ser salvo. Eso es algo que nos saca chispas en la cabeza. Pero por eso
mete otro tema importante que es la exigencia de un estilo de vida cristiana, y este tiene un subtema que es el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? El amor entre los hermanos, ¿no? Textos como, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que le ves? ¿No? Ese tipo de temas son los que abordan. La obediencia. Hay algunos que dicen ser bien espirituales, pero no se quieren sujetar a sus pastores. ¿No? Muchísimos, brothers, muchísimos. Dicen, no, es que tú no sabes lo que Dios me dijo. Y como decíamos hace un rato, tuercen la escritura y dicen, no, pues es que ¿a quién es más importante, obedecer al hombre o a Dios? ¿No? Ajá, me acomodan. O no necesito congregarme. O no necesito congregarme. Y es que en la obediencia Dios bendice. Sí. No hay bendición sin obediencia. Hay veces, no, les voy a poner un ejemplo rápido. Yo quería estudiar, me convertí a Cristo a los 15 años. Yo ya me quería dedicar al Señor. Dije, es que no, es lo maravilloso, es lo más increíble que Dios me ha pasado. Yo quiero aprender de Dios, yo quiero conocer a Dios, quiero ser misionero, irme a China, vivir allá y dar mi vida por el Evangelio. 15 años. Yo dije, Señor, quiero. Y Él me dijo, no. Y yo me pude haber eneciado y decir, no, sí, Señor, yo quiero esto. Eso es por ti, es el enemigo que me está hablando. No. Pues ya, pasó el tiempo, no lo hice, pero yo no sé qué hubiera pasado si sí hubiera actuado en rebeldía. ¿No? Yo creo que es más importante la obediencia, porque va a llegar ese día, que tengo temor que me pase, que diga, Señor, es que yo me fui de misionero a China y a India, y pasé hambre y pasé persecución y estuve viviendo en un puente. ¿Y a ti quién te mandó eso, brother? ¿A ti quién te mandó eso? No, pero es que fue algo... No. Yo quería que tuvieras una familia, yo quería que dieras clases en el IT, yo tenía un llamado para ti diferente. Y hay veces también, otra vez, muchísimos pastores y muchísimos líderes se adelantan y le dice a su pastor, espérate. No, es que yo... Tema importantísimo en la iglesia cristiana, el amor. La obediencia en amor también, ¿no? O sea, se complementa, son temas que forman parte de la vida cristiana. Es que tú no sabes porque yo soy más teólogo. No, brother. De verdad, yo he visto que los hombres realmente eruditos, hombres de teología, son los hombres más mansos, bro. No mensos, mansos. Son los hombres más humildes, son los hombres que más, cuando tú conoces más teología, debes de acercarte más al Señor. Y si la teología no te hace ser un hombre más humano, más humilde, más cercano a parecerte a Cristo, no estás estudiando teología, bro, estás estudiando otra cosa. El rechazo al sistema del mundo. Juan les dice, no, no solo hay un texto que no viene aquí, pero dice, no solo no seas partícipe de lo que ellos hacen, sino recházalo, o sea, confróntalo. No es lo que es tú no puedes, otra vez, ¿no? O sea, no puedes decir que amas a Cristo y te comportas de cierta forma. No puedo yo llamarme cristiano y creer en ¿cómo se llama? La de género, identidad de género. No puedo yo creer o decirme o llamarme cristiano, que Cristo cambió mi vida, y vivir de una vida en adulterio. No quiere decir que no pequemos, acuérdense cómo vamos, pero yo no puedo aprobar esa vida, a decir, eso está correcto. Eso es a lo que se refiere, ¿no? El rechazo al sistema del mundo caído. ¿Cómo se maneja el mundo ahora? ¿Se manejaba algo similar o tal vez hasta peor? Yo creo que igual.
Y 3, aborda el tema de la seguridad de la salvación. Es un tema bien importante, doctrinalmente, la seguridad de tu salvación. Lo escribí medio feo, pero... Seguridad de la seguridad de una salvación eterna por medio de la fe en Jesús. Aquí dice en mi manual que el verbo conocer es usado 27 veces en este. No sé, no lo entiendo muy bien, pero así dice. Entonces, la seguridad de la salvación. ¿Se acuerdan de un texto que viene en la carta que habla acerca de esto? Estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, tengan confianza que abogado tenemos para con el Padre. ¿Sale? Es otra palabra repetitiva. Habla mucho del pecado. Entonces, es un tema importante. La seguridad de la salvación es un tema que él habla. Y 4, ¿cómo reconocer? ¿No tienes subtemas en 3? No, del 3 no tenemos subtemas. ¿Cómo reconocer a falsos maestros? Este sería como un bosquejo, ¿no? Más que un bosquejo, son los temas centrales que aborda la carta. Temas teológicos importantes, temas centrales. A ver, dice aquí. Es los temas teológicos que aborda la carta. Perdón, me paso para acá. ¿Creen que esta carta se aplica a nuestras vidas con estos temas? Sí, claro. Sí. Es necesario que la iglesia recuerde la centralidad del Evangelio en Jesús, Sí. la simplicidad y al mismo tiempo la complejidad del Evangelio por la fe en las obras, centrado en Jesús. Esta relación es una relación que solo se puede entender por la fe. Solo Dios te puede, nosotros lo creemos y es algo, otra vez, ahorita vamos a terminar leyendo eso de Juan, pero esta relación es un tema importantísimo ahora. El Evangelio dice que Jesús es 100% hombre. ¿Por qué tiene que ser 100% hombre? Si Jesús no fue 100% hombre, no nos pudo haber salvado a nosotros. Porque para morir tiene que nacer, tiene que ser. Tiene que vivir lo que nosotros, Él tiene que hacer lo que nosotros no pudimos hacer. ¿Sale? Y Él es 100% Dios. ¿Por qué? Porque tuvo que vivir en santidad. Y para hacer lo que nosotros no podemos hacer, tenemos que ser dioses. ¿No? Entonces esta relación es importantísima. La salvación por la fe. Otra vez hay veces que los afanes de la vida nos complicamos y creemos, no, es que yo tengo que ser bueno, tengo que portarme bien. Tú no te portas bien para alcanzar la salvación. Saquémonos ese chip de voy a hacer las cosas bien para estar más cerca de Dios. Sí es cierto que sin santidad nadie verá a Dios, pero tu salvación no depende de tus obras. ¿Ok? La vida cristiana, todo lo que... Es una muestra de la salvación. Las obras buenas es algo que Dios pone en ti para que tú lo hagas. ¿Sale? La vida cristiana, si tú todo lo que estamos aprendiendo no lo vivimos, no estamos aprendiendo nada. O no lo aplicamos, ¿no? Amor fraternal, tema dificilísimo entre nosotros. Porque es necesario que haya disensiones y es que es necesario que haya pleitos, pero en amor nos perdonamos y en amor hasta nos soportamos. Amén. Sí, amén. La obediencia, tema importantísimo. No sabemos escuchar ni poner atención ni obedecer a las indicaciones que se nos da. Otra vez vamos a ponerlo aquí en el amor. Si no obedecemos al pastor o a nuestro líder o a nuestro gobierno que nos dice, por favor, salgan de este lado derecho sin hacer plática o lo que sea,
¿Cómo vamos a obedecer a Dios que no lo vemos? Si alguien directamente nos da una orden y nos dicen, lleguen a las 9, por favor, y llegamos a las 10, no se estacionen de este lado, por favor, y nos estacionamos de este lado. Ahora, si no cumplimos esta obediencia básica, simple, de una persona real que vemos, bueno, Dios es real, pero de una persona física que vemos, escuchamos, ¿cuánto más la obediencia de la palabra de Dios, no? Rechazo al mundo. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Si nosotros queremos llevárnoslas un pie aquí y un pie allá, dice la Biblia que estás loco. No se puede. No se puede, no puedes. Y esos temas, ¿saben cómo lo vemos aquí en la carta? Les voy a dar así un flachazo. La luz y la oscuridad. Este libro, esta carta es muy tajante. Juan no da a medias tintas, dice, es que o eres de nosotros o no eres de nosotros, ¿ok? O eres luz o eres tinieblas, ¿sale? Si pecas, eres del diablo. Si pecas, eres del diablo. Obviamente todo está detrás de todos los pronósticos y todo eso es la mano de tu hermano, ¿no? ¿Perdón? Es el que desvía la atención de lo bueno, o del malo y de todo. No, y también esta es una exhortación a los creyentes, más bien es una exhortación a los creyentes. Oye, bro, si tú te estás portando medio mal, o tú sientes, no, abogado tienes para con el Padre, pero como dice el hermano Jesús, el que peca es del diablo. O sea, si tú no sientes remordimiento, ni el Espíritu Santo te constriñe, y como dice también la carta, ¿no? El Espíritu Santo es el que te enseña, bro. O sea, no tienes necesidad de que nadie te enseñe, nadie te tiene que estar diciendo, a ver, Pau, robar es malo. El Espíritu Santo te enseña dentro de ti, te constriñe. Si tú no tienes esa redarguición, ese redarguir en tu vida, preocúpate, brother. Ya hasta se me pone chinita en la piel. Preocúpate, porque quién sabe de quién seas, bro. Si crees que puedes vivir aquí y allá y que no, pues no pasa nada, es que mi compadre es gnóstico, que mi compadre es Platón. Ten cuidado, bro. Seguridad de la salvación. Tú eres salvo. Compórtate como una persona salva. Vive como una persona salva. No tengas temor de perder tu salvación. Mejor vive y esta salvación tan grande que tenemos es para la gloria de Dios. Y otra, ¿cómo conocer a los falsos maestros? Estas cartas sirven mucho para eso, porque hoy, tal como a esa fecha, hay falsos maestros que entran encubiertos y que tratan de desviar. Ya lo platicamos, algunos con alevosía y ventaja, otros por confusión, otros por lo que sea. Pero hay una advertencia. Si tú ves ciertos perfiles en esa persona, cuidado, bro. ¿Con quién te estás discipulando? ¿No? Si tú a lo mejor predica muy bonito, habla muy hermoso, tiene una elocuencia increíble, sientes que se te pone chinita la piel cuando él predica. Oye, vamos a meterlo a este pequeño sistema, pero ¿tiene amor por los hermanos? ¿O es un déspota grosero y le vale queso a la gente? Nada más le importan los aplausos. ¿Es obediente? ¿Rechaza al mundo? ¿O ahí lo ves bien contento con sus compadres en la cantina? ¿Será salvo? Porque una cosa es predicar bonito. Predica acerca de Dios, de la centralidad en Jesús. Sus conferencias, sus clases, ¿se enfocan en el Señor Jesús? ¿O se enfocan en Él, en sus títulos, en su forma de predicar? ¿O se enfocan en qué? O predica de otras cosas, predica de no sé, temas que puedes abordar. Y jamás hay muchos predicadores actuales que hablan de todo menos de Jesús. Hay muchos predicadores actuales que hablan de todo menos del Evangelio. Su predicación, su enseñanza se basa, ya acabamos, Ezra, se basa en esto. Ya para no quitarles más su tiempo, vamos a orar. Y voy a dar lectura a la primera parte de la carta. Dice, lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y la testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros tengamos comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo para que nuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra hermosa, Señor. Gracias porque tú moviste a este anciano, Señor. Anciano en días y anciano en el fuego, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que esta carta tú me enseñes, Dios. Tú me enseñes, Padre, cómo vivir una vida genuina, una vida delante de ti íntegra, Señor. Renunciando a lo oculto, Señor, porque tenemos tal llamado, Señor, a vivir una vida digna delante de ti, Señor. Pongo a mis hermanos, Señor, pongo mi vida misma, Señor, delante de ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos des iluminación de tu palabra, Señor. Que nos pongas por hacer lo que estamos aprendiendo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y que nos redarguya y que nos confronte, Señor, y que nos hable, Señor, para vivir una vida digna de ti, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos continuar, Padre, y que podamos hacer, Padre, estudiando, ser estudiantes de tu palabra, Señor, con una dedicación y con una devoción a ti, Señor, no por aprender palabras raras, Señor, sino por amarte a ti, Señor, y servirte de una manera más íntegra, de una manera más genuina y de una manera más real, Señor. Nos ponemos en tus manos, Rey, bendecimos nuestra casa, nuestro camino de regreso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya, ¿se acuerdan de la tarea? Es leer y buscar las palabras repetitivas, ¿sale?